Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta clase en donde vamos a seguir trabajando con funciones de búsqueda y de referencia. En esta oportunidad vamos a operar con la función índice en tablas de doble entrada y vamos a ver cómo se acompaña de la función coincidir. Entonces vayamos a la hoja final de este libro que se llama Tablas de doble entrada. Vamos para acá. Función índice en tablas de doble entrada. Primero, es importante que uno tenga en cuenta que las tablas de doble entrada son estructuras que tienen una forma como esta. Ustedes ven hacia abajo, en color amarillo, todos los títulos que tiene la tabla y hacia el lado los títulos de las columnas. Hacia acá abajo van los títulos de las filas y hacia el lado van los títulos de las columnas. Y la zona que está marcada en verde claro recibe el nombre de interior de la tabla. ¿Ya? El interior, porque es lo que está siendo rodeado por esta zona de títulos de filas y por esta zona de títulos de columnas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llaman tablas de doble entrada? Porque los valores, porque la explicación de los valores internos de la tabla tiene que ver con la fila y con la columna en la que pertenezca. Entonces vamos a bajar un poco para que ustedes lo vean claro. Por ahora, este rango, dejémoslo así, tranquilo nomás, no lo vamos a convertir en tabla por el momento, sino que simplemente me interesa que ustedes puedan trabajar sin problemas. ¿Ya? Entonces, acá les voy a hacer una pequeña demostración para que se entienda bien la manera en cómo uno tiene que interpretar estos valores. Si esto ustedes lo comprenden bien, entonces no van a tener ningún problema para trabajar con este tipo de estructuras que son muy importantes. Voy a ir acá al interior de la tabla. Voy a ir acá al interior de la tabla y voy a encerrar en un círculo un número cualquiera. Voy a encerrar este, el que dice 43.990. ¿Sí? Entonces, el 43.990 yo lo encerré en un círculo. ¿Ya? Pero yo quiero saber qué significa ese número, cómo ese número se tiene que interpretar. ¿Ya? Para poder entender eso, ustedes tienen que hacer lo siguiente. El número, hagan cuenta como que yo estoy trazando acá una línea. En realidad es una línea imaginaria que uno se va haciendo, pero aquí tengo la posibilidad de hacerlo más concreto. El número, yo lo propago hacia la izquierda y veo con qué elemento está chocando en el borde más izquierdo. Yo me doy cuenta que el número 43.990 está pegando con la parte que dice policial, ¿cierto? Eso es la primera variable que explica este número, o sea, 43.990 tiene que ver con novelas de tipo policial, porque a todo esto es un rango que muestra precios de libros, de novelas que ofrece una librería. Y la otra variable, ustedes la van a encontrar acá. El número, yo hago cuenta de que mirara hacia arriba. Y cuando mira hacia arriba, tengo que ver con qué título de la parte superior está pegando. ¿Se dan cuenta que acá dice media alta? Ese es el segundo título. ¿Por qué se llama tabla de doble entrada? Porque los valores internos se explican en función de dos variables. Por una parte, la primera variable que vive dentro de este rango y la otra variable que es la que vive dentro de ese otro rango que va hacia el lado. ¿Sí?
Entonces, para poder saber qué significa ese 43.990, ustedes tienen que ver con qué título, con qué texto va pegando hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces ustedes ven que las palabras policial y media alta son las que coincidieron, porque pega con policial y pega con media alta. Entonces 43.990 corresponderá al precio de venta de las novelas de género policial y que tengan una demanda media alta. ¿Cómo estamos ahí con la explicación, muchachos? ¿Se entiende esa parte, no? Con esa explicación de la tabla de doble entrada. Perfecto. Ahora bien, para poder entender el resto de los elementos es lo mismo. Por ejemplo, voy a, voy a tomar aquí este número, 29.990, y digo ya, 29.990, ¿a qué corresponde? Entonces, voy a pegar para allá, cayó con el título de ciencia ficción. O sea, si yo trazo una línea recta, miro para arriba, dice media baja, ¿cierto? O sea que 29.990 va a corresponder eh, al precio de venta de las novelas de ciencia ficción y que tienen una demanda media baja. O sea, son novelas que no las pescan mucho, la verdad. ¿Ya? José María, no te preocupes. Muy buenos días, no te preocupes. Pero para poder hacer uso de esta tabla, para poder navegar dentro de ella, Excel maneja de manera interna un sistema de coordenadas, ¿ya? Que van más allá de las direcciones de celda propiamente tal. Son coordenadas que nos van a dar la ubicación relativa de cada uno de los elementos. Para eso, chicos, vayamos acá, por favor, donde dice mostrar el esquema de la tabla de doble entrada. Ojalá que a todos se les active. El otro día, el otro día, hay una compañera suya trató de activar esto en un Mac y no resultó. Así que ojalá que si alguien tiene un Mac y no le resulta, tendría que conformarse con mirar la explicación de acá, ¿no? Voy a apretar mostrar el esquema. Esperamos un poco. Ya está. ¿Ven? Apareció así como por arte de magia este rango. ¿Ven? El rango apareció sin problemas. Bueno, ¿qué significa eso de esta parte de los títulos? Ustedes vamos a hacer clic en cualquiera de ellos. Y quiero que ustedes observen por favor lo que está pasando. Le voy a achicar un poco la resolución para que se vea mejor. Fíjense que acá aparecen los títulos en forma bien genérica, así como título fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ven? De la misma manera en como aparecen arriba en amarillo, los tengo acá. Acá arriba los títulos de las columnas están en verde oscuro y en verde claro aparecen aquí las coordenadas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si voy acá a 5,3, si ustedes pinchan en el 5,3, ¿qué es lo que les va a mostrar el Excel? El Excel te va a mostrar el elemento que está en la fila 5, columna 3. Recuerden ustedes de la clase de matrices que la primera coordenada corresponde al número de fila y la segunda al número de la columna. Si ven ahí, 5,3 pega muy bien con lo que es género de terror y demanda intermedia.
O sea que 25.990 es el dato, de acuerdo a lo que les estoy mostrando acá, que cae en la posición 5,3, o sea que está en la fila 5, columna 3 de esta tabla. ¿Se entiende? Si pongo 2,2, ya, esa animación te va a ir mostrando aquí dónde se intersecta la fila con la fila con la columna. ¿Ya? Y así es como ustedes lo tienen que ir haciendo. La fila con la columna. Hasta ahí, ¿cómo andamos con esto de las coordenadas? ¿Tienen alguna consulta, no? Porque esta cuestión así es clave para entender el resto de las cosas. Ustedes me dicen. Entonces, este botón yo lo voy a desmarcar porque me interesa recuperar acá los números. Y junto con eso voy a recuperar. Creo que tuve un problema aquí con la conexión a internet. Ya. Entonces, como les decía, recuperamos acá los valores de las demandas para que los números se vean en su plenitud. Si yo tenía activado este control y cliqueaba sobre alguna coordenada, los números, en el fondo, no es que desaparezcan, sino que simplemente no se van a visualizar y pienso que podría ser fuente de enredos o equivocaciones. Entonces vamos a poner aquí, mostrar ese cuadrado, lo voy a desmarcar para salir de la parte didáctica del asunto. Bajemos un poco. Cuando nosotros tengamos tablas de doble entrada que tengan esta estructura, ¿ya? Cuando tengamos tablas de doble entrada que tengan esta estructura, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, en la letra A nos dice darle un nombre al rango que contiene los títulos de las filas. ¿Qué es lo que eran los títulos de las filas, profe? ¿Era eso o era eso? Para eso tienen que ir acá, a este dibujo. Las filas, ¿para dónde están? La fila yo veo que es el rango que está en la izquierda. Entonces, esta parte de acá serán las filas. ¿Sí? Ya. ¿Qué nombre le darían ustedes? ¿Qué nombre le darían ustedes, chicos, a este rango? Que dice misterio, romance, ciencia ficción, policial, terror, histórica, fantasía. ¿Qué nombre le asignarían ustedes a ese rango? ¿Le ponemos género mejor? Vamos a seleccionar todo eso. Botón derecho, definir nombre. Y le vamos a poner acá género. Género de las novelas. A ese rango se le coloca un nombre. En la parte B, ¿qué es lo que me dice la instrucción? Darle un nombre al rango que contiene los títulos de las columnas. O sea, ¿cuáles son los títulos de las columnas? Los que están en la parte superior. Tienen que ver aquí cómo puede encajar este dibujo con este esquema. Acá tenemos. Seleccionamos toda esa zona, botón derecho, definir nombre. Entonces aquí yo le voy a colocar demandas. ¿Ya? Estas son las demandas de las novelas. Acá tenemos el género, acá tenemos las demandas. Y en la letra C, ¿qué dice? Darle un nombre al rango que contiene el interior de la tabla. Aquí está, el interior de la tabla. Pues bien, seleccionamos todos los números. Yo voy a colocar nombre. Y de nombre le voy a colocar acá precio, guión bajo, novelas.
Este rango se llama género, este rango le llamamos demandas, y a este rango le pusimos precio-novelas. ¿Sí? Vamos a bajar entonces. Vamos a ir acá al punto número 1, que dice así. Aplicando en forma conjunta las funciones índice y coincidir. O sea, aquí no hay forma de que yo me equivoque. Tiene que ser índice y coincidir. Indique el precio de las novelas de género histórica que tengan una demanda media-baja. Ah, ya. Entonces, primero tenemos que entender dos cosas. Tenemos que ver cuáles son los datos que me está dando el problema para ver dónde vamos a ir a buscar. Primero me dice el precio de las ventas de género histórica. Género histórica. Esa es la primera información. Que tengan una demanda media-baja. ¿Por qué yo he marcado estas dos zonas? La parte del género y la parte de la demanda. Porque resulta que yo voy para acá arriba. ¿Ya? Y yo voy a ver lo siguiente. Me dicen que el género de la novela tiene que ser histórica, ¿verdad? La palabra histórica yo la voy a marcar, la voy a encerrar acá. Histórica, la tengo acá. ¿Ya? La palabra histórica, obviamente, que forma parte del rango que le estoy encerrando, ¿cierto? En una especie de círculo, de óvalo, ¿ya? Que está súper mal hecho. El rango que dice histórica está ahí. Entonces, la palabra histórica que yo tengo acá, ¿en dónde la hago encajar? ¿En la zona de las filas o en la zona de las columnas? El histórica ya lo tengo, pero la tengo súper clara de que está acá. Ahí dice histórica. Entonces, histórica, yo me doy cuenta que está en este rango, estaría como a la izquierda. Y eso tiene que ver con fila. Por lo tanto, cuando yo trabaje con la función índice y coincidir, a la hora de especificar el número de la fila, yo tengo que tener súper clara la película de que la palabra histórica, va a tener que ser un término de búsqueda de fila. Y obviamente, si uno es fila, el otro tendrá que ser columna. No queda ninguna otra posibilidad. Por si todavía esa parte no estuviera clara, fíjense, acá dice media baja. La palabra media baja. Perfecto. Entonces yo vengo para acá y la palabra media baja la voy a pintar. ¿Ven? En media baja yo la voy a pintar. Media baja se encuentra acá. Aquí está. Media baja. Entonces, media baja, yo me doy cuenta que ya forma parte de este tremendo rango que está aquí. ¿Bien? Media baja forma parte de ese rango. Media baja obviamente no está acá a la izquierda, ¿cierto? Está acá arriba. O está acá arriba o está acá al lado. Son una de dos posibilidades. Entonces la palabra media baja, si yo voy a mirar acá el esquema, si aquí yo tomara aquí esto, se dan cuenta que en media baja es como que yo lo pudiera hacer coincidir con la zona de color verde. Y la zona de color verde tiene que ver con los títulos de las columnas, porque eso es lo que nos dice acá arriba. Entonces, en la fila va a ir el género y en la columna va a ir el tipo de demanda para efectos de búsqueda. ¿Bien? Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya. Lo importante, lo importante de esto, muchachos, es que ustedes, eh, si no tienen muy claro si lo de fila, columna, porque a veces uno se puede enredar, enciérrenla en un círculo, vean en qué parte, en qué rango está, si en el rango de la izquierda o en el rango de arriba.
Si está en el rango que está más a la izquierda, entonces estamos hablando de fila, y si está en la parte de arriba, estamos hablando de columna. No hay ninguna otra posibilidad. Entonces vamos a ir acá a la función índice. ¿Por qué la función índice, profe? Porque aquí nos dice use índice coincidir. La matriz. ¿Cómo se llama la matriz que me va a entregar los resultados? Que me va a entregar aquí los precios, la respuesta que me están solicitando. Es la matriz del precio de las novelas. Aquí está. No hay otra posibilidad. Precio de las novelas. Punto y coma. El número de la fila. El número de la fila, ¿dónde lo voy a ir a sacar? Cuando dice fila, ya, la fila tenía que ver aquí con el género, histórica. Entonces usted le pone aquí coincidir, el valor buscado va a ser histórica. Lo pueden escribir con minúscula, con mayúscula, da lo mismo. Histórica, aquí, ojo por favor con la ortografía, histórica, lleva tilde en la O. ¿En dónde voy a ir a buscar la palabra histórica? La voy a ir a buscar en el rango que le corresponde, que es este. ¿Ya? En el rango de los géneros de las novelas. Punto y coma. Y ahora me dice qué tipo de coincidencia. Yo en este caso quiero una coincidencia de tipo exacta. O sea, le ponemos, perdón, le ponemos acá el número 0. Punto y coma. Acá dice el número de columna. El número de columna aparece entre corchetes. ¿Qué es lo que hace el corchete? Significa que el argumento es opcional. En este caso, si yo no proporcionara el número de columna, Excel va a asumir de inmediato que estamos hablando de la columna número 1. ¿Ya? Pero en este caso no es la columna 1. No, señor. Columna 1 no. Cuando dice número de columna, yo vuelvo a aplicar la función coincidir, y en este caso, cuando ya estamos hablando de columna, nos tenemos que referir obviamente a algún tipo de demanda. ¿Cuál es la demanda que me están diciendo? Media, baja. Se puede escribir con mayúscula o con minúscula, da igual. El rango donde estaba se llama demandas. ¿Ven? Aquí lo tenemos, rango de demandas. Y por otro lado, queremos una búsqueda exacta. Entonces le ponemos un 0, cerramos el paréntesis coincidir y cerramos el paréntesis del índice. Le damos Enter y aquí tenemos entonces esta pequeña fórmula que procederemos entonces a compartir con todos ustedes. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Vamos acá al punto número 2. Dice, obtenga el precio de venta para las novelas cuyo género y tipo de demanda se obtengan a partir de estas listas desplegables. O sea, que acá yo, por ejemplo, selecciono ciencia ficción, le pongo demanda alta, a cambio me debería mostrar el precio de venta. Si aquí yo tengo ciencia ficción, demanda alta, me debería decir 44.990, por ejemplo. ¿Bien? Aquí es donde se intersecta el género con el tipo de demanda. Entonces, eso es en el fondo lo que tenemos que hacer con esto. ¿Dónde se produce esa intersección entre lo que es género con la demanda? Para verlo más claro, el género ocupa todo esto, la demanda será toda esta zona, y el punto exacto en donde se produce la intersección va a ser el resultado que te va a dar la función índice o el buscar B o lo que corresponda de lo que ustedes hayan seleccionado. Ya, chicos, entonces, obtenga el precio de venta de las novelas cuyo género y tipo de demanda se obtengan a partir de estas listas desplegables. Acá no nos dicen que lo hagamos con índice coincidir, pero si ustedes se fijan, en el enunciado del problema 3 dice, combinando buscar B y coincidir, muestra el precio de venta en las novelas cuyo género y tipo de demanda se obtienen de las listas desplegables. O sea, si esto ya se hace con buscar B, lo de arriba tiene que ser índice coincidir.
Yo les quiero dar unos 5 minutos para que ustedes traten de desarrollar el punto número 2 por su cuenta, ¿ya? Para ver cómo andan ahí con el planteamiento de la fórmula, ¿ya? 5 minutos, yo voy a estar súper atento al chat por si alguien tiene alguna consulta, pero me interesa que lo traten de desarrollar por cuenta propia. Aquí estamos. Entonces, esta es la fórmula que plantea Claudia. Tenemos un sí.error, muy bien. Índice, precio, novela, coincidir, género, coincidir, perfecto. Ya. Cuando yo apriete Enter, me va a salir acá un mensaje de error o me va a quedar en blanco. ¿Por qué creen ustedes que cuando yo apreté Enter, cuando yo fui al chat, copié y pegué la fórmula, me generó el tiro un error? A ver, cómo anda el ojo ahí, muchachos? Que esto también podría ser como ejercicio de certamen, ¿eh? Por ejemplo, darles una fórmula y decir, mire, la fórmula en sí está muy bien planteada. Yo estoy seguro que en el computador de Claudia la fórmula funciona pero perfectamente bien. Pero ¿por qué creen ustedes que en el mío tuve problemas? ¿Por qué se activó la parte del error? Si aquí yo tengo seleccionado un género y tengo seleccionada una demanda y a pesar de eso me muestra un error. Muy bien, Sebastián. Bien. Qué gusto me da leer ese tipo de respuestas. La respuesta está en esto, porque yo el rango género lo escribí con tilde en la E. Listo. O sea, se dan cuenta ustedes que eso es la cosa. Sí, esa es la cosa, que teníamos una diferencia de nombre de rango. Pero lo que hizo Claudia está perfecto. O sea, no hay nada que decir al respecto. Es solamente que yo lo tenía escrito de otra forma. Nada más. ¿Ya? ¿Qué nos dice Tomás? Siempre que trabajamos con listas desplegables, ¿se comienza con C.error? Buena pregunta. De hecho, el C.error yo se lo voy a sacar mientras tanto. Yo se los voy a sacar y lo voy a dejar así. ¿Cómo saber si es que yo tengo que usar el C.error o no? ¿Ya? Esa es la cosa. Siempre que hay listas desplegables, ¿se tendrá que trabajar con C.error? Esa pregunta, Tomás, se responde con un depende. Depende solamente de la naturaleza del problema. Me explico. Yo lo que hice con la fórmula de Claudia, aparte de colocarle el tilde a la E, le quité el C.error, mientras tanto. Porque yo quiero que tú veas qué es lo que pasaría. Cuando tú tengas una celda cuya fórmula depende de por lo menos una lista desplegable, que en este caso sería la lista del género o la lista de la demanda, tú tienes que ponerte en el caso en que alguna de ellas pudiera estar en blanco. ¿Ya? Supongamos que tomo la celda del género y la dejo en blanco. Al dejar en blanco la celda del género, yo tengo que analizar qué es lo que sucede con la fórmula que he planteado. Y tú ves que al dejar en blanco el género, automáticamente el precio de venta, la fórmula del precio de venta se me fue a la punta del cerro, ¿cierto? Apareció ahí el error. Entonces, cuando te aparece eso, automáticamente tú dices, ya, a esta cuestión le voy a poner un C.error. ¿Por qué no? Porque el C.error es para eso, es para disimular errores. ¿Ya? Si ya con una de las dos celdas me generó problemas, entonces el resto me da lo mismo. Si yo, por ejemplo, esta la dejo en blanco y el precio de venta se fue a la punta del cerro, ya me da lo mismo porque la función la parché desde antes. ¿Ya? Ahora, si se hubiese dado la casualidad, Tomás, de que tú hubieses, por ejemplo, dejado en blanco la demanda y no tuviese generado un error, tendrías que probar con la otra lista desplegable. ¿Ya? Mira, aquí les voy a hacer acá un ejemplo bien sencillo para que ustedes vean de que no siempre la presencia de listas desplegables tiene que conllevar necesariamente un C.error.
¿Bien? Voy a seleccionar alguna demanda. Voy a poner aquí cualquier cosa. Voy a poner, por ejemplo, día. ¿Ya? Voy a hacer una lista así, pero entera de charchas, y solamente para que ustedes lo puedan ver bien. Imagínense, voy a hacer acá una lista, por ejemplo, que tenga días de la semana. Voy a poner lunes, voy a poner martes, voy a poner miércoles, voy a poner jueves, voy a poner viernes. Esto no lo hagan ustedes, es solamente para ilustrarles de que no siempre lista desplegable implica sí.error, ¿ya? Entonces, supongamos que aquí yo digo día, y aquí lo vamos a dejar un poco más, esta parte la vamos a dejar un poco más bonita, vamos a poner negrita, vamos a poner aquí los bordes, ¿ya? Así como para que se vea un poquito más pro la cosa. Entonces el día lo vamos a poner acá, aquí voy a tener el día seleccionado. Supongamos que yo tuviera que escribir una fórmula que me dijera el día de la semana es el día que yo marqué acá. Entonces aquí, imagínense que hiciéramos ese ejercicio. Yo pondría igual, pondría el día seleccionado es, y le concateno, por ejemplo, el día de allá. Que yo generé así rápidamente con una lista desplegable que es ya, pero entera charcha. ¿Ven? El día seleccionado es martes. Ustedes ven que yo cambio, por ejemplo, a jueves, me cambia acá. Aquí, observen por favor esta parte, muchachos. Esta explicación nunca antes la he hecho en mi vida. Aquí, el día seleccionado jueves. Ahí, pongan atención con esta zona. ¿Ya? Entonces, yo voy a ir cambiando acá, en la celda. Entonces voy a poner, por ejemplo, en vez de poner jueves, voy a poner martes. ¿Ven? El día seleccionado es martes. Pongo, el día seleccionado es viernes. ¿Ven? Ahí la lista desplegable está funcionando, la concatenación funciona, pero a las mil maravillas. Pero ¿qué pasa si yo voy y aprieto, dejo en blanco la lista desplegable? ¿Qué es lo que pasa con la fórmula? La fórmula me mostró ahí un mensaje de error, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Al haber dejado esa fórmula en blanco, o sea, no lo mostró, ¿cierto? O sea, el resultado no empieza así con un signo gato. Aquí no dice, por ejemplo, gato NA, gato NB, gato nombre, gato tip 0, gato ref. No te aparece ningún mensaje. Dice, el día seleccionado es. ¿Y a qué se debe eso? A que el día seleccionado quedó en blanco. O sea, simplemente estoy concatenando ese texto fijo que dice el día seleccionado es con el blanco. Y obviamente eso va a quedar tal cual. No tiene, eso no tiene, digamos, no tiene mayor, eso no tiene, digamos, mayor misterio. O sea, esto no es un error. Si aquí yo voy y uno dice, profe, pero ¿qué pasa si usted le pone aquí sí punto error? Si aquí yo voy a esta fórmula y le pongo sí punto error, ya, y después le pongo comilla, comilla, le doy enter, miren por favor, le puse aquí el sí punto error, marco aquí un día cualquiera, martes por ejemplo, y esto te lo dejo en blanco. ¿Qué pasó aquí con el C.error? No hizo nada, porque el C.error es solamente para disimular errores, solamente para eso. Pero aquí no hay un error, porque el resultado no empieza con el signo gato. Ah, ya. Le va quedando más claro, ¿no? De que no siempre el C.error te va a hacer, el C.error hace la magia de tapar los errores, ¿ya? Yo creo que con eso estamos, pero súper de acuerdo, ¿verdad? Pero ustedes ven que en esta fórmula, aquí yo le puse, perdón, aquí. En esta fórmula yo le puse un C.error creyendo que todo me iba a resultar, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque no me generó un error.
Lo ven claro eso, no? Chicos. Si quieren pueden decir, sí, profe, y siguen durmiendo, pero es por último para quedarme tranquilo. Entonces ya, sí punto error. Entonces, el sí punto error yo me doy cuenta que aquí no sirve de nada. Así que ya, chao con esa parte de la fórmula porque no la voy a pescar. Entonces, cómo lo podríamos hacer para poder manejar esa situación? Es como quien dice, si la lista desplegable hubiese estado en blanco, entonces déjamela en blanco. Para esa situación, usted simplemente lo manipulamos con la función sí nomás. Yo podría decir, si la celda está en blanco, déjemela en blanco. Y en caso contrario, escríbame el día seleccionado es el valor de la celda. ¿Ven? Si la celda te la dejo en blanco, está ahí. Pero si no está en blanco, te va a mostrar el mensaje que corresponda. ¿Ya? De hecho, aquí vamos a hacer la anotación para que esto nos quede mejor. ¿Ya? ¿Ya? Esto es como para postular a la mejor explicación del semestre. Acá tienen. Selecciono un día cualquiera, le pongo viernes. Listo, perfecto. Me la está tomando sin problema. Pero si tu lista desplegable la dejo en blanco, ahí quedó en blanco. Pero no quedó en blanco gracias a que hay una función c.error que te lo está manipulando. Sino que ese error entre comillas, ya que no es potestad de la función sí.error, lo estoy manejando con la función sí nomás. Esa es ese es el meollo del asunto. ¿Ven? Con la función sí, ahí estoy haciendo esa gracia. Esa es la cosa. Entonces, Tomás, no siempre todo lo que sea lista desplegable es sinónimo de sí.error. ¿Ya? Así que vamos, voy a borrar todo esto. Esa lista desplegable la vamos a mandar para la casa y aquí no ha pasado absolutamente nada. Esa es la cosa. Entonces, la prueba simple es, prueba con una de las listas. Si esta lista, por ejemplo, al haberla dejado en blanco, no tuviese generado un mensaje de error, tienes que probar con la otra. Ah, si yo con la otra la dejo en blanco y ahí sí me da un mensaje de error, entonces el C.error no te lo quita nadie. Entonces, aquí como ya obtuvimos errores, lo dejamos así. Esa explicación, ¿por qué se las doy? Porque yo no quiero que se mecanicen con lo de C.error. ¿Ya? Hay una alta probabilidad, es cierto, de que al haber una lista desplegable, ustedes tengan que usar el C.error. Listo, eso no se los voy a negar. Pero yo tengo que hacer la verificación. ¿Ya? Con el sí punto, dejando las listas en blanco. ¿Estamos, estamos de acuerdo, no, chicos? ¿Sí? Ya. Vamos a hacer una pequeña pausa vamos a hacer una pequeña pausa en la grabación de la clase porque les voy a pasar la lista. Bueno, combinando las funciones buscar, ver y coincidir, muestre el precio de venta para las novelas cuyo género y tipo de demanda se obtienen a partir de los seleccionados en estas listas desplegables. Bueno, si nos piden hacer esto con la función buscar, ver, quiere decir que ya me tengo que olvidar del índice. Eso está claro. Tengo que enfocar todo esto desde el punto de vista del buscarme. ¿Ya? Tenemos acá los géneros, tenemos las demandas, tenemos los precios. Tenemos los precios de venta. Ya. Bacán. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podríamos resolver este problema utilizando el buscarme?
¿Alguien tiene alguna sugerencia? Para ver cómo lo podemos hacer. Les escucho así, ojalá, les escucho atentamente, muchachos, o los leo. Bueno, analicemos la cosa. Buscar B y coincidir. Muestra el precio de venta. Entonces, primero veamos aquí cómo nos arreglaríamos los bigotes. Buscar B. Primero me dicen el valor buscado, la matriz, el indicador de columnas y el rango. O sea, con esos 4 elementos, si nosotros sabemos cuáles son los 4 elementos que tenemos que suministrar, entonces ya estamos listos. No hay nada más que hacer. ¿Ya? No hay nada más que hacer. Vamos para arriba. Los datos los tienen que sacar de acá. ¿Ya? Por una parte, a mí me están dando cuáles son las pistas que me da el ejercicio. Me dicen ciencia ficción, demanda alta, precio de venta. Ya. Los géneros están acá. Las demandas las encuentran acá. ¿Ya? Entonces, voy a ir escribiendo acá al lado cuáles serían los elementos que necesitamos incorporar para poder hacer el ejercicio. Entonces, voy a escribir acá al lado. El valor buscado, la matriz, el número de columnas y el tipo de búsqueda. Yo creo que con lo del tipo de búsqueda es lo más fácil, ¿cierto? Yo sé que eso va a ser una búsqueda exacta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el resto de los valores? Con el resto de los datos que tengo que suministrar. Vamos viendo. Por una parte, me dicen misterio. Aquí tenemos todos los géneros, ¿ya? Se supone que en base al género yo voy a poder obtener el precio porque además conocemos de antemano cuál es la demanda, ¿verdad? Entonces, para hacernos más fácil la vida, esto en lugar de visualizarlo como una tabla de doble entrada, lo podemos ver como una tabla común y corriente. Para eso, seleccionamos todo este rango completo, 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 y lo convertimos en tabla. Así nomás. Ustedes ven que al convertirlo en tabla, Excel ha generado una columna adicional que se llama columna 1. Esa palabra, columna 1, no aparecía en ningún lado de la tabla, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo? Porque cuando tú conviertes un rango en tabla, una de las características que tienen es que ninguna columna puede tener el título en blanco. Y como esta celda estaba en blanco, Excel le asignó por defecto la palabra columna 1. Pero aquí yo lo puedo cambiar, por supuesto, le podemos poner género. No hay ningún problema. Listo. A esta tabla la podemos bautizar, le podemos dar un nombre. ¿Qué nombre le darían ustedes a esta tabla? La tabla de precios. Ok, de precios. Listo. Así se llama la tabla. Entonces, vamos viendo aquí nuestra ayuda. La matriz se llamaría precios. Listo. Ya llevamos 2 de 4.
el valor buscado. Si yo voy a utilizar esta tabla, tienen que tener en cuenta que el valor a buscar siempre tiene que estar en la primera columna. ¿Y qué es lo que tienen ustedes en la primera columna de la tabla? Tienen los géneros. ¿Y cuál es el género que yo voy a ir a buscar? El género que me están dando en la lista desplegable, ¿no? ¿Bien? Ese género que yo tengo en la lista desplegable. Entonces, voy a borrar acá. Para el valor buscado va a ser el género de la lista desplegable que me habían dado. Ya, por ahí lo vamos a colocar. El género que viene de la lista. ¿Y cuál va a ser el número de la columna? Bueno, si voy a la columna 2, 3, 4, 5, 6, va a depender de qué cosa. Va a depender del tipo de demanda. ¿Cierto? O sea, si la demanda, por ejemplo, me dicen intermedia, yo sé que es la columna 4 de esta tabla. Si empiezan a contar desde el género, es la columna 4. Ya. Entonces, como esta tabla corresponde a la columna número 4, ese número lo vamos a sacar con la función, coincidir. Y la función coincidir va a estar dado según el tipo de demanda. ¿Ya? Va a estar dado según el tipo de demanda. Aquí no me alcanza a caber en el espacio. Pero esto va a estar dado en función de la demanda. Entonces con eso yo ya tengo listo, yo ya sé cuáles son los 4 elementos. El género de la lista, que yo sé que es la lista desplegable, yo sé que eso ya lo conozco. La matriz de los precios también está listo. El coincidir. ¿Dónde voy a ir a sacar este valor? Esto lo tengo que venir a buscar al rango de los encabezados. En los encabezados de la tabla se va a encontrar acá el número de columna en la que está. Así que eso ya lo tenemos listo. Y el tipo de búsqueda exacta. O sea que con eso ya tenemos los 4 ingredientes que necesitamos para poder hacer nuestra búsqueda. Vamos con ello. Venimos para acá abajo. Ponemos acá buscar B. El valor buscado va a ser el género. La matriz va a ser la matriz de los precios. El indicador de columnas va a depender de la demanda. ¿Ya? Y la demanda, para saber si es la columna 2, 3, 4, la sacamos con coincidir. Ah, y el valor a buscar va a ser el tipo de demanda. Está diciendo, ¿cierto? El tipo de demanda. Punto y coma. ¿En dónde voy a ir a buscar ahora la demanda? Para eso hacemos este truco. Si ustedes no se acuerdan de eso, para que no se aprendan de memoria las cosas, la palabra alta yo la encierro en un círculo que contenga el rango en donde esté esa palabra. La palabra alta ustedes ven que está acá, pero ese rango es este. Esto es la parte superior de la tabla. Y la palabra superior de la tabla tiene un nombre. ¿Ya? En este caso es nombre de la tabla. ¿Recuerdan ustedes? Gato encabezados. Ese corresponde al nombre que tiene esta tabla.
encabezados. ¿Por qué? Porque la palabra alta vive dentro de la primera fila de la tabla. Y la primera fila es la fila de los encabezados, la fila de los títulos. Entonces, ahí ya no hay mucho más que hacer al respecto. Borramos todos los dibujos y... Ups, se me fue la fórmula, pero la recuperamos al tiro. El valor a buscar es género, los precios de las novelas, coincidir. El valor a buscar va a ser la demanda. ¿Dónde lo voy a buscar? En la tabla que se llama precios, gato, y ponemos aquí los encabezados. Porque ahí, como les decía anteriormente, es donde vive este valor que nosotros queremos buscar. Le damos punto y coma, 0, punto y coma. Y ahora nos dice qué tipo de búsqueda es la que queremos hacer. Bueno, nosotros queremos hacer una búsqueda exacta. ¿Ya? Nada de hacer búsqueda aproximada. Queremos hacer una búsqueda exacta. Listo. Le damos falso. Y aquí tenemos. ¿Qué fue lo que pasó acá, chicos? Perdón. Precio exacto, F80. Ah, perdón. La tabla se llama precios. Ahí está. Le había puesto precio a novelas, perdón. Había confundido el nombre de esta tabla grande que se llama precios, con este rango chico que se llama precio novela. Entonces ahí, mis disculpas, me equivoqué con el nombre del rango. El rango se llama precios. Aquí está. Acá está la fórmula. ¿Ven? El nombre de la tabla, precios, y ahí estamos listos. ¿Cómo estamos con esa fórmula, muchachos? Están como un poco participativos hoy día. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió, no? Cuando se le pida, por ejemplo, aplique la función buscar B, aplique la función índice, aplique un B de extraer o lo que sea, primero, como ustedes van a tener la posibilidad de usar apuntes, de usar cuadernos, pueden escribir en una hoja, anoten cuál es la función que me pide, ¿ya? ¿Cuáles son los argumentos que me pide la función? Me pidió un valor buscado, me pide una matriz, un número de columna y me pide un tipo de búsqueda. Ya. De esos 4 elementos, ¿cuáles son los que yo tengo? El valor a buscar, primera columna, listo, corresponde con el género, listo. La matriz. Ah, yo no tengo lista la matriz, pero la podemos crear. Transformamos el rango en tabla, listo, le dais un nombre. Tienes listo el otro argumento. El número de columnas lo vas a sacar con coincidir, con el tipo de demanda. Listo. ¿Y dónde lo voy a buscar? Siempre en los títulos, en los encabezados de la tabla. Generalmente es ahí como se usa coincidir. Generalmente coincidir con el buscar B se emplea en el argumento de valor a buscar y la matriz es el rango de los encabezados. ¿Ya? En la mayoría de los casos se hace así la búsqueda. ¿Y qué tipo de coincidencia quieren? Búsqueda exacta. Y listo. Con eso ustedes se van haciendo una suerte de plan de ataque, ¿ya? De la función. ¿Ya? Entonces así se les va a ir haciendo más fácil entender el por qué pasan las cosas.
Porque no es la idea que en el certamen o en el próximo control ustedes dejen las cosas en blanco. ¿Ya? Recuerden que a final de semestre ustedes tienen que tener un nivel de Excel avanzado. Y para eso hay que estudiar harto. Bueno, a esta fórmula, ¿cómo anda? 44.490, hagamos la prueba de la blancura. Si yo dejo en blanco la lista desplegable, altero el precio de venta, murió. Así que esto le ponemos un sí.error, punto y coma, cerramos y está listo. Y se acabó el problema. En el punto número 4 dice, valiéndose de las funciones índice y coincidir. O sea, aquí ya olvidémonos del buscar bien. Construye la versión traspuesta de la tabla de doble entrada que muestra los precios de las novelas en función de la categoría y el tipo de demanda. Transponer significa dar vuelta, hacer que lo que es fila se transforme en columna y lo que es columna sea fila. Por ejemplo, esta es la primera fila de datos del rango original. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Yo quiero hacer que esta primera fila se me convierta en la primera columna. Esos números que ustedes tenían hacia el lado, yo quiero que ahora esos números vayan hacia abajo. ¿Ya? Quiero, por ejemplo, que la cuarta, o sea, perdón, 1, 2, 3, 4, la columna número 6, la fila número 6 sea la columna 6 de esta tabla, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, sea ese rango de allá. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Eso es un desafío que yo se los voy a dejar para que ustedes lo desarrollen hasta el día de mañana. ¿Ya? Hasta mañana antes de la clase me pueden enviar ustedes la resolución de su desafío. ¿Ya? Para ver ahí cómo lo desarrollan. Considérenlo como una tarea. En ningún momento se ha dicho que esto sea con nota, simplemente una tarea nomás inocente. Así que eso sería, chicos. Muchas gracias por su asistencia y será entonces hasta la clase del día de mañana. Que estén súper bien. Chao, chao.